Empresas públicas. ¿Qué es una empresa pública? Dice que es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro, dice, teniendo una personalidad jurídica. Bien. Cuando hablamos de empresa en general, viene a ser esto, ¿no? El fin que se persigue es la prestación de un servicio que va muy de la mano con la percepción de un lucro. ¿Qué quiere decir lucro? Ganancia, ¿verdad? Cuando hablamos de las empresas públicas, aunque se diga, no es que la empresa pública no tiene ganancia, la empresa pública es del Estado, pero en este caso sí persigue ganancia. Solamente que esta ganancia no es para uno ni para dos, es para todos los bolivianos en este caso, para todo el pueblo, para toda la población, ¿no ven? En cambio, la ganancia o el lucro de una empresa privada es solamente para el dueño de la empresa, ¿no ven? Para los socios, para los copropietarios de la empresa. ¿Se entiende? En ambos se coincide en que es una unidad de producción, tiene que producir, ¿qué va a producir? Un servicio, un bien. Como habíamos anticipado, de acuerdo a la titularidad del capital, quiere decir quién es el dueño de la plata. De esa manera hablamos de empresas privadas, ¿no ves? La cual está en manos, por supuesto, de particulares. Empresas públicas que están en manos del Estado, ¿no ves? Del Estado. Cuando hablamos del Estado pueden ser empresas públicas no solamente del Estado central, puede ser del Estado departamental. La gobernación puede tener una empresa pública, la alcaldía también, pero en sí son Estados. Como también tenemos empresas mixtas, ¿ya? Vale decir que los dueños de la plata son privados o diré privados y el Estado, o viceversa, el Estado y particulares. Ahí tenemos ese tipo de empresas mixtas, ¿no? Cuyo capital, cuya plata es de particulares, de personas particulares y también del Estado, ¿no? Como también existe otro tipo de empresas de autogestión en el cual el capital es de los trabajadores. Cuando los trabajadores deciden, dicen, no, bueno, nos vamos a hacer una retención de nuestro sueldo y todo esto va a ir dirigido para cancelar un préstamo que tenemos para constituir una pequeña empresa. También eso cuando es propiedad de los trabajadores. De los tipos de empresas. ¿Cuántos tipos de empresas? En todo caso, estamos hablando de las empresas públicas, ¿ya? La ley de empresas, existe una ley de empresas públicas, establece juntamente al igual que el Código de Comercio que ha sido modificado de ese efecto, que existe la empresa estatal, empresa mixta, empresa estatal mixta y la empresa intergubernamental. Tipos de empresas públicas del nivel central. Las empresas públicas de carácter estratégico social ya tendrán la siguiente tipología. Está hablando de empresas públicas de carácter estratégico o social, ¿ya? Que más adelante vamos a ver en qué consiste ese doble carácter de la empresa pública. Por una parte, carácter estratégico y por otra parte, carácter social, ¿sí? Doble carácter que tiene la empresa pública, social y estratégico. Bien, habíamos dicho que está la empresa estatal, uno, cuyo patrimonio, dice, pertenece un 100% al nivel central del Estado, ¿sí? ¿Cuáles son estas empresas estatales? Son aquellas justamente donde el Estado pone toda la plata, nadie más. La otra, empresa estatal mixta, dice, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central, ya, mayores al 70% y menores al 100%, y aportes privados de origen interno. O, dice, aportes también de empresas públicas o privadas extranjeras. En este tipo de empresas podrán participar como otros socios entidades territoriales autónomas, por decir, una alcaldía, una gobernación. Aquí participan entonces el Estado central, como también el Estado, pero de otros niveles, como ser una alcaldía, una gobernación. ¿Se entiende? Como también personas privadas. Por eso dice aportes privados. Es por eso que es estatal y mixta. Bien. La tercera empresa que tenemos propiamente mixta, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central, ¿ya? Y aportes privados de origen interno, dice, ¿ya? Interno o aportes de empresas públicas o privadas extranjeras. Fíjense, acá excluye, hay una línea delgada. En este tipo de empresas, dice, pueden participar también las ETAs. Los mismos que pueden participar, se puede abrir la puerta para que estos entren y se constituyan en socios también. Es estratégico. Fíjense que hay un parentesco, ¿no? Con la anterior, que es estatal mixta, ¿no? Solamente que en la estatal mixta, que hemos mencionado aparte, en el punto aparte, fíjense, está ahí, pueden leer, dice, ¿no? Y aportes privados de origen interno, dice.
¿ya? Y o aportes de empresas públicas o privadas extranjeras. En este tipo pueden participar las ETAs, dice. Más que todo en esta parte se da lo que tiene que ver el porcentaje. En la anterior, aporte del nivel central mayor al 70%. En cambio, el otro fija como tope mínimo el 51%. La otra es la empresa estatal intergubernamental, dice. Dice cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado, vale decir el gobierno central, desde el 51% y menores al 100%, como también aportes de las ETAs, de otros gobiernos. Aquí no interesan, ahí ya no intervienen privados. Solamente puede entrar el gobierno central, ¿sí? Y el gobierno subnacional. Fíjense que aquí también el límite o la diferencia viene a ser el porcentaje de participación. ¿Se entiende? Donde siempre vemos que el nivel central se llega a partir del 51% más allá, siempre la mitad más uno. ¿Está claro? Y aquí pueden participar, sí, las demás ETAs. Quiere decir ETAs, empresas o entidades territoriales autónomas. ¿Cuáles son esas? Las gobernaciones o las alcaldías. Características, dice, y carácter de la empresa pública. Una de las principales características de la empresa pública, como establece, dice, habla el Código de Comercio, es que las empresas estatales no son empresas comerciales, pero pueden facturar, dice, o diré, pero pueden efectuar actos de comercio con los particulares. En cuanto a estos actos estén sujetos a un decreto que establece el Código de Comercio y leyes especiales sobre las empresas públicas. Vale decir que las empresas estatales, ¿ya? No son empresas comerciales, ¿ya? No se rigen por un lucro comercial individual. Tienen una legislatura, una legislación aparte. Por eso está ahí la ley de empresas públicas. Ahora, la empresa, lo que dije anteriormente, ¿se acuerdan? La empresa pública tiene un doble carácter. ¿Cuál es? Carácter estratégico y carácter social. Acá estamos viendo. La empresa pública, dice, se divide en dos clases de caracteres. Vale decir, hay dos tipos de empresas que tienen un carácter, una y la otra tiene otro carácter. La empresa pública tendrá carácter estratégico. ¿Cuándo es eso? Estratégico. Cuando dice que va a desarrollar toda su actividad en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y otros que son de interés estratégico para el país. ¿Quién va a determinar eso? Identificados por el Consejo Superior Estratégico, el COSEP, que es la máxima instancia de las empresas públicas. Es el que va a decir, no, este es de carácter estratégico, ¿ya? Ya que esto también manda la Constitución Política del Estado, cuando dice que el Estado debe ejercer la dirección y control de los sectores económicos de la economía. Vale decir que el Estado tiene que estar en manos del Estado el control de sectores que son estratégicos para el país. ¿Qué quiere decir estratégico? Quiere decir importante, quiere decir pilar, fundamental. No es secundario, es primario, es importante. ¿Y qué es importante en una economía? Por decir, el transporte, los hidrocarburos. Fíjense que con los hidrocarburos, cuán importante es esto, cómo Bolivia llegó a repuntar. Las universidades llegaron a repuntar, las alcaldías. ¿Pero por qué el IDH? Porque se recuperó, el Estado recuperó, como dice la Constitución, la nueva Constitución, la dirección. Yo esto no se lo puedo dar a terceros. ¿Se acuerdan? En las anteriores gestiones, con la política del anterior Estado, donde estaba más que todo vigente o se sustentaba el neoliberalismo, todo a favor del privado y nada a favor del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? El privado, ya sea la empresa privada, ya sea nacional o extranjera, se llevaba toda la ganancia. Si no toda, por lo menos gran parte de la ganancia. Y al país, ¿qué le dejaba? Miseria, que no daba ni para mantener siquiera a sus trabajadores. Se volcó la tortilla y ahorita es el Estado el que es dueño de todo y con ese dueño hay utilidades, pero esas utilidades ¿a dónde van? A las alcaldías, a las universidades, ¿no? Es por eso que se manejan los recursos IDH. De esa plata del IDH se sacan las becas, ¿no? Becas de trabajo. Varios de ustedes deben estar trabajando, ¿no? Becas de trabajo. Más allá de que ya ese manejo sea ya político o sea ya un manejo ya medio corrupto ya, pero el Estado cumple con darle tomar. Premia a tus buenos alumnos. Se supone que las becas de trabajo deberían ser para los buenos alumnos, ¿no?
Hay becas de investigación, becas comedor, hay un montón de situaciones que se dan para la investigación gracias a que se cambió ese carácter estratégico, ¿ya? Se cambió, se liquidó la idea de la ley, por ejemplo, de capitalización de las empresas, donde los extranjeros venían y decían, oye, a ver, tu empresa Entelis, dámela, yo te la voy a manejar, yo le voy a meter 500 millones de dólares y vas a ver cómo va a flotar esa empresa y va a mejorar. Vinieron y en más de 5 o 10 años que estuvieron o el tiempo que estuvieron, apenas le metieron 80 millones de dólares y todas las ganancias se las sacaban ellos y no quedaba nada para el Estado boliviano. Y al no haber Estado boliviano, ¿el Estado qué es? Son las universidades, las alcaldías, las gobernaciones, ¿no ven? Entonces, es por eso que son estratégicos, que no se los puede dar a los particulares, porque al particular no le importa el interés público, al particular le interesa su cuenta bancaria. Bien, entonces por eso se dice que son empresas públicas de carácter estratégico. ¿Qué es el carácter social? ¿En qué consiste? Consiste en que la empresa pública se debe constituir o se constituye, dice, ya, como una unidad de desarrollo económico también, que va a fortalecer las finanzas públicas del Estado. Y también ha de coincidir en ser un agente o un medio para evitar el colapso del mercado. Cuando no hay empresa pública, ya en sectores importantes como ser el sector alimentario, la seguridad alimentaria, ¿el privado qué hace? El privado hace lo que le da la gana, ¿no ven? El productor de azúcar le sube el azúcar al precio que le da la gana. Como no tiene competencia, la gente sufre y va, aunque reniegue o diga lo que diga, va a tener que comprar el azúcar. ¿Se acuerdan? Hace años atrás el azúcar llegó a 20 pesos el kilo, ¿no es? ¿Sí? Y no había. El particular, el privado hacía lo que le daba la gana. Ah, pero apareció en Mapa una empresa pública que también tenía gran stock de esa producción y la vendió el azúcar a su precio real, a 4 pesos, a 5 pesos, ¿no ves? ¿Y qué hizo? El mercado se acomodó. El privado, ni modo, tuvo que bajarse hasta que se bajó y ahorita en cuánto está el kilo de azúcar. Ya bajó, ¿no ves? Está a 5 pesos, ¿no ves? Ese es su promedio. Fíjense, ahí tiene un carácter social, tiene un impacto social. ¿Por qué? Social porque favorece el ingreso de las familias de poco o una gran mayoría que no tienen la posibilidad de estar comprando a esos precios tan elevados. Y también favorece el tema del empleo también, porque con esto, con el manejo de empresas públicas que tienen que ver en la estrategia alimentaria, se favorece también el trabajo para los sectores que van a hacer esta producción, para los trabajadores del campo, para los trabajadores que van a estar en el proceso de elaboración de los productos. Bien, son iniciativas que tiene el Estado para poder fortalecer el mercado y para que también de una u otra manera le pongan un freno al privado para que no haga lo que quiera en el mercado. Evita entonces esta empresa pública con el carácter social que se distorsione el mercado para que no haya después una elevada alza de los precios de un rato a otro cuando a mí se me ocurre. Aquí tenemos una serie de lineamientos que dicen cuál es la función que cumple, qué función debe cumplir una empresa pública, ¿no? ¿Qué objetivo se debe plantear para qué está? Dice que la empresa pública contribuye significativamente a la consecución de objetivos estratégicos del país, vale decir, depende de la política que se tenga. Y si yo quiero un país cuyos recursos naturales sean para los bolivianos o si quiero un país cuyos recursos naturales sean para que vengan la gente de afuera, los extranjeros de afuera, exploten, hagan su ganancia, dejen miseria y se manden cambiar. ¿Qué quiero yo? Depende de la línea del país, de la línea del gobierno que esté, sea el color que sea. Lo importante es ver que se tiene que buscar lo mejor para el país, ¿no? Lo mejor para el pueblo. Cuidar de la mejor manera los recursos que tenemos. Existen muchos recursos, ¿no? Su creación, dice, responde a una decisión estatal que se funda en el logro de la soberanía. Eso está en la Constitución Política del Estado, en la soberanía económica del Estado y mejora de la calidad de vida de los bolivianos. En otras palabras, es en los lineamientos hacia dónde voy, cuál es la razón de existencia de las empresas públicas. En teoría podemos ver que es algo
habría que ser loco, ¿no? Para no estar de acuerdo con esto, ¿no? Porque se supone que es lo que es nuestro tiene que ser para nosotros y para nuestro bienestar, ¿no? No solo de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? De las generaciones que van a venir. Entonces, eso es lo que se plantea con la creación de las empresas públicas. En la teoría, vamos a analizar más adelante que de repente no se cumple, ¿no? En un 100% esto, ¿no? O qué tanto se cumple. Entonces tenemos, entre las funciones en ese marco, tenemos diversas funciones, como ser desarrollo integral para vivir bien, dice, un proceso continuo de generación, implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias y ciudadanas de gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales y espirituales para alcanzar el vivir bien en armonía con la madre tierra, vale decir. Siempre la política que se tiene en esta proyección económica es cuidar que el desarrollo sea sostenible, ¿sí? Que no por desarrollarnos no por desarrollarnos la vamos a matar a la vaca que nos da los becerros, ¿no? ¿Sí? La vamos a cuidar, nos da leche, por tanto vamos a cuidarla, ¿no es? A eso más o menos se refiere, a eso apunta. Planificación sectorial de desarrollo integral, dice, articula las propuestas del sector, del conjunto de los diversos sectores de la economía, instituciones y empresas públicas bajo tuición y sujeción o dependencia del Ministerio del Sector, de forma simultánea y complementaria de acuerdo a lo establecido en la planificación nacional de largo y mediano plazo. C dice planificación territorial de desarrollo integral, que consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo desarrollo humano e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en sus estructuras organizacionales. Quiere decir en esto, lo que busca es que la persona se concentre como interés del Estado. La tierra se concentre como interés del Estado, ¿sí? El desarrollo, la calidad de vida tiene que centrarse como medida política básica y fundamental para todo el emprendimiento económico, ¿ya? De tal manera que se abrace y se contenga a todos los que son componentes del sector productivo, no solamente a uno. Cuando yo hablo, por ejemplo, cuando se habla de la consolidación de la producción de determinado producto, no solamente está pues el interés del empresario, ¿no? También está del campesino, del trabajador, del medio ambiente, ¿no es? Porque son capitales importantes que no se puede dejar de lado y solamente mirar un solo sector. Todos los sectores tienen que integrarse para justamente coordinar ese desarrollo. Ámbito de aplicación, dice. ¿Dónde se aplicarán las empresas? Dice. La planificación de las empresas públicas debe enmarcarse en la planificación de desarrollo económico y social del país, políticas y planes del sector al que pertenezca, alineamientos generales de planificación empresarial pública. Las empresas públicas, dice, emplearán sistemas de planificación empresarial más adecuados a su rubro empresarial. ¿En qué ámbito va a actuar la empresa pública? ¿Ya? Irá a actuar en el ámbito que requiera la mayor participación del Estado. Porque sucede, señor, que la ciudadanía, por ejemplo, se está quejando de que los servicios de determinada naturaleza están siendo muy escasos, muy pobres o muy caros. Ahí tiene que entrar el Estado. ¿Sí? Voy a entrar en ese ámbito. En el ámbito de las comunicaciones. Muy bien. En el ámbito de la agropecuaria. En el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo. Algo que hay que ser ciego para no ver, ¿no? Cuando estaba la capitalizada Entel en manos de los privados, para poder llamar por teléfono, ustedes hablaban, yo le hablaba ya a María José, ¿cómo estás, che? Nos vemos esta tarde ya en el aula tal, ahí tenemos examen, ahí te entrego tus papeles. Listo. ¿Cuánto hablé? ¿5 segundos? ¿6? ¿7? ¿10? Pero la empresa que me marcaba como 1 minuto redondo y me cobraba por 1 minuto. Con la participación del Estado, lo que hemos hablado me va a cobrar los 10 segundos. ¿A quién le conviene eso? ¿Y a quién no le conviene? ¿Entiende? Entonces, esos ámbitos son importantes, por eso que son ámbitos estratégicos e importantes. En la medida que la empresa funcione, ¿no? Ahí se va a ver la diferencia. Pero si no funciona la empresa, va a seguir más de lo mismo y no tiene razón de ser. En conclusión, las empresas públicas, dice, tienen la finalidad de constituirse en una unidad económica encargada de la producción de bienes o servicios de prestación, pudiendo tener carácter estratégico o social. Ya sabemos eso. Pueden ser de carácter estratégico o social, dice.
que tienen, ¿cuál es el objeto que tienen? Contribuir al desarrollo económico y social del país, ¿no es? ¿Para qué? Para transformar la matriz productiva y fortalecer la independencia y soberanía económica del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Buscar que el país, con tantos recursos que tiene, con tantas posibilidades de producir, no dependamos mañana de otros países para comprar los productos que todos los días se compran y que todos los días se necesitan para la subsistencia de los bolivianos, ¿entienden? Para que seamos nosotros capaces de producir lo que nosotros mismos vamos a consumir, en beneficio de todo el pueblo boliviano. La planificación empresarial pública, dice, constituye la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en la empresa para el logro de las metas, dice. Resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento de sus planes sectoriales, de acuerdo al ámbito al que pertenezca la empresa. En otras palabras, sí, la empresa pública te permite justamente planificar a largo plazo lo que vas a hacer dentro de lo que es el conjunto del desarrollo de la economía nacional. Bien, algo que no está aquí y que les voy a complementar son los siguientes aspectos. Uno, el régimen tributario. ¿Cuál es el régimen tributario de las empresas públicas? ¿Las empresas públicas tributan o no tributan? Las empresas públicas, al formar parte y competencia de lo que serían el trabajo de las empresas privadas, también tributan. ¿Por qué? Porque de no hacerlo estaríamos hablando de una ventaja sobre las privadas, ¿no ven? Tienen que tributar, tienen que facturar, facturan también. Ejemplo, ustedes van a BOA, compran un pasaje, les dan factura, ¿no ven? ¿Sí? Van a Ecojet, que es privado, o Amazonas, también le dan factura. Ahí tendrán que pelear entre ellos, el que dé mejor servicio se va a ganar más clientes, pues, ¿no ven? La diferencia es que el privado va a ganar más para ellos, para sus dueños. En cambio, la estatal va a ganar para el Estado, ¿no ven? De una u otra manera, cuanto más gane, más va a llegar para las universidades, para las alcaldías, para las gobernaciones, obras, servicios. Ya, otro aspecto que no está aquí, el régimen fiscal, control fiscal. ¿Existe? Como auditores más nos interesa eso. ¿Existe control fiscal a la empresa pública? Sí, señor, existe. Tanto por parte de la Contraloría, ya, ley SAFCO, Contraloría, como también por parte de un órgano interno de fiscalización que se llama, que funciona dentro de cada empresa pública. Órgano interno de fiscalización. Vale decir, ambos realizan un control fiscal. La Contraloría, por supuesto, que hace un control fiscal externo posterior, ya saben. Y el órgano interno es el que está haciendo seguimiento igual también a la gestión de la empresa pública. Tiene el trabajo de revisar los papeles, establecer sanciones si hay que establecer, como también de informar qué ha pasado, informar cuál es el nivel de rendimiento, cuál es el nivel de transparencia que se está dando, se está funcionando bien, se está actuando bien. Todo eso lo hace el órgano interno de fiscalización también. Existen dos órganos. La autoridad máxima o el órgano supremo máximo pública se llama COSEP, Consejo Superior Estratégico. ¿Ya? COSEP se llama. Preguntas, jóvenes, dudas, alguna duda que tengan. Una pregunta. En el tema de empresas mixtas y estatales y privadas, se sobreentiende de que en el tema económico llegan a ser casi 51% y el otro es la otra parte, la contraparte. En el tema de la parte de administración y decisión, ¿quiénes son los que ahí van a decidir sobre quién trabaja, quién no trabaja, el orden estratégico para que se pueda plantear bien la empresa, el trabajo que tienen que hacer, todo eso? ¿Quién es el que comanda en esa parte? En el primero hay un directorio y en el otro hay una junta de accionistas. Ahí se determina. Hay un organigrama determinado. No hay dónde perderse. La misma ley establece quiénes son los que van a determinar. Y entre ellos, entre la junta de accionistas, eligen a la gerencia que se va a hacer cargo de todo esto y a partir de ellos salen todos los lineamientos. Pero de ninguna manera se hace individualmente. El Estado lo define o el particular lo define. No, señor. Nos juntamos entre todos los que estamos poniendo el capital, privados y públicos, y juntos definimos. A manera de concluir y hacer un pequeño análisis, ya las empresas públicas es algo relativamente nuevo, por nuestra constitución ya está desde el 2009, ya, pero está funcionando. En el análisis ¿es bueno realmente? Es bueno, sin duda que es bueno, pero también tenemos que hacer el análisis de que lamentablemente, como en todo país sudamericano o latinoamericano, existe la politiquería, ¿no ve?
Y el partido de turno a veces lo que hace es tomar estas empresas como agencia de empleo de sus partidarios, ¿no ves? Y sus partidarios, lamentablemente, sabemos lo que van a hacer campaña, todo eso no son los mejores, ¿no? Son los peores, ¿no? Son los más vagos, los más flojos, los que no tienen oficio, los que no tienen capacidad técnica, ¿no? Son pocos los que tienen capacidad técnica. Y lamentablemente son esos los que entran a la pega, pues, ¿no? Por eso es que las empresas públicas, hay algunas empresas públicas que están mal, pues, ¿no? No funcionan. Ese es el problema, la injerencia política, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en todos los gobiernos. No solamente lo vamos a ver en el gobierno actual, lo hemos visto en los gobiernos actuales. Por ejemplo, se lo vio en el gobierno actual que estuvo un tiempito, un año casi, o casi 2 años. Llamen gobierno de facto, de golpe de Estado, lo que sea, pero era un gobierno que tuvo la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo con la empresa pública del teleférico de La Paz? Un poco más, unos meses más, y ese teleférico las deudas le iban a embargar. ¿Por qué? Pues mal manejado, mal administrado, se dedicaron a hacer cualquier cosa. ¿Y eso por qué? Porque ingresan ahí lamentablemente gente política y no técnica, pero desde todo punto de vista es buena la empresa pública. ¿Por qué? Porque le hace competencia al privado, ¿me entienden? ¿No? Le hace competencia y la competencia es sana. Cuanto más competencia haya, mejor, porque ¿quién se beneficia ahí? El ciudadano, porque tiene dónde escoger, ¿no? Y el que le da el producto, le da el servicio, caramba, va a tratarle mejor calidad y mejor precio.